¿Qué es la carga eléctrica? Pregunta de siempre, Urice, ¿eh? Pero le preguntan, ¿qué es la carga eléctrica? ¿Usted qué tiene que decir? Es una fuerza eléctrica. No, fuerza es fuerza, carga es carga, justamente, cosa diferente. Ah, Obviamente están relacionados. ¿Qué es la carga eléctrica? La respuesta es siempre la misma. La carga eléctrica es una propiedad de la materia. Punto. La materia puede tener o no carga eléctrica, es una propiedad que tiene. ¿Sí? Nos lleva a lo segundo. ¿Cuántos tipos de carga conocen? positivo y negativo. Dos, ¿de acuerdo? Positiva y Dos. negativa. Bien. Ahora sí viene la parte que estás diciendo. ¿Cómo yo sé que dos objetos están eléctricamente igual cargados? Porque se genera un campo magnético y una fuerza eléctrica. Bueno, bien, pero en verdad me dijiste dos cosas. ¿Hace falta las dos o solamente una de las dos? O sea, cómo puedo ver, cómo convenzo a mi abuela de que dos objetos están cargados eléctricamente igual? O sea, ¿cómo le muestro a mi abuela? Me explico, tengo mi abuela y mira, abuela, te voy a mostrar que estos objetos están eléctricamente igual cargados. Por la fuerza eléctrica que se van a traer. Pero tu Hay abuela, que ver. pero tu abuela y la mía ve fuerzas. No, pero ve el movimiento. Ah, exactamente. O sea, ¿qué experimento le recrearías a tu abuela o a la mía para que vieran? Agarras dos objetos Sí. y ¿qué harías? Le pasas energía a uno o a otro y ahí Carga eléctrica, ¿no? carga. Carga. Y ahí se va a ver un movimiento, como el de papel y la regla o Ahí lo va. Seguro el papel y la regla es el ejemplo clásico. Mira, abuela, acá está una regla y un papelito picado. Le picás el papelito, le pasas la regla, no pasa nada, el papelito queda en la mesa. Frotás la regla con un paño para cargar eléctricamente la regla, le acercás a los papelitos y los papelitos vuelan, ¿de acuerdo? Se adhieren a la regla. Ahí le mostraste que hay algo que no estaba y ahora está, porque antes algo no ocurría y ahora ocurre, que los papelitos se mueven. ¿Estamos de acuerdo? claro. Entonces, recordemos eso. La carga eléctrica es parte de la naturaleza de la materia, del mundo que vivimos, ¿de acuerdo? Es parte del modelo de física de partículas. Recuerde que un objeto puede ganar o perder cargas, puede cargarse positiva o negativamente. Si un objeto se carga negativamente, ¿es que ganó o perdió qué tipo de cargas? Electrones, Electrones. Y si se carga positivamente, ¿qué significa? que ganó Que perdió electrones, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, que perdió. Ahí va, electrones. todos electrones. Uno se carga negativamente, gana electrones, uno se carga positivamente, pierde electrones. Yo sé que nadie dice que pierde electrones, todo el mundo decimos que ganamos cargas positivas. Pero Mm. ¿qué pasa? Recordemos que el ganar carga positiva es como ganar huequitos. Yo tengo espacios que pueden estar llenos de electrones o vacíos. Si están con electrón, tengo carga negativa. Y si está vacío, tengo un hueco, asumo que tengo una carga positiva ahí, ¿de acuerdo? Pero en verdad lo que sé es que tengo un hueco, un lugar vacío. ¿Me explico? Bien. ¿Cómo se llama la ley que me relaciona las cargas eléctricas con la fuerza de atracción o repulsión? La, Ley fu- de la ley de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb me dice, si yo enfrento dos objetos cargados, me predice cuánto va a ser la fuerza que se van a ejercer entre ellos, ¿de acuerdo? Que cuanto más lejos están los objetos, la fuerza aumenta o disminuye. disminuye, Disminuye. Y cuanto más cerquita están, aumenta. aumenta. Ahora, ¿se acuerdan que si yo pongo el doble de distancia a los objetos, los alejo el doble, ¿no? Yo tengo dos objetos a una distancia, hay una fuerza. Le duplico la distancia entre ellos. La fuerza dijimos que aumenta o disminuye. Si aumenta la distancia, disminuye. Disminuye. Ahora, ¿cuántas veces disminuye? Si yo al duplicar la distancia, ¿se acuerdan? Recuerden que la ley de Coulomb se las recuerdo. Les recuerdo la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice, por eso es importante tener presente eso, más allá de los números. F constante, carga uno, carga 2 sobre distancia al cuadrado.
Ah, Por- la 4, claro. claro, la fuerza decae con la distancia, la fuerza decae cuando aumenta la distancia. Pero ¿cómo decae? Decae con el cuadrado de la distancia. O sea, si yo duplico la distancia, queda 4 veces. 4 veces menos fuerte. Si yo triplico la distancia, cae 9 veces la fuerza. ¿De acuerdo? Por eso la fuerza electrostática, de acuerdo decae muy rápido con la distancia. ¿De acuerdo? Cae con el cuadrado de la distancia. ¿Sí? Hasta acá hemos visto todo esto. ¿Sí? ¿Estamos todos bien hasta Sí. acá? Bien. Hicimos todo esto. Recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial. Bien. Después apareció el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? No sé. Es una región del espacio donde actúan fuerzas eléctricas. ¿Se acuerdan? Te preguntan a vos en un examen, ¿qué es un campo eléctrico? Y la única respuesta es una región, ¿sí?, del espacio donde actúan fuerzas eléctricas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Fuerzas Sí, eléctricas. profe. Entonces decís, bueno, la definición de los libros o de internet dice campo eléctrico es fuerza eléctrica dividido carga. Así dicen en los libros. Uno busca en internet y aparece eso. Y no es que esté mal, ¿de acuerdo? Te dice que el campo eléctrico es la fuerza que experimenta una carga dividido el valor de su carga. Con lo cual me dice dos cosas. Primero que la unidad es el Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Porque la fuerza está en Newton, como siempre, el módulo, y la carga en Coulomb. O sea que la unidad del campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Primera cosa. Y como esto es un vector dividido a un número, ¿qué me dice? A ver, les recuerdo que si el número que divide, este que está acá abajo, es positivo, la flecha de arriba, al dividirla, conserva el resultado, la dirección y el sentido. Perdón. Cada vez que toso me duele todo. Y si el número de abajo es negativo, la flecha queda invertida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué puedo resumirles con esto? Les recuerdo, insisto, el campo eléctrico, si tiene la dirección y sentido de las fuerzas eléctricas sobre cargas positivas. Yo les doy este consejo porque a mí, particularmente, verlo así me ayudó muchísimo en el liceo cuando yo era estudiante. Tener presente que todo lo que está escrito en física está pensado para cargas positivas. ¿Sí? Insisto y lo reinsisto y lo vuelvo a insistir hasta el infinito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El ejercicio básico, que yo sé muchos lo entregaron, es, si a mí me dicen que tengo un campo eléctrico, si a mí me dicen que acá en este punto P hay un campo eléctrico así, yo vengo, ¿se acuerdan que usamos el simulador? ¿Alguien jugó con el simulador después? ¿Le gustó? Está bueno. Pongo una carita más, la fuerza eléctrica va para allá. Pero ¿qué pasa si yo acá, en vez de poner una carita más, hubiese puesto una carita menos? Se repela. Acá no hay repulsión, porque fíjate que no hay dos cargas para que se atraigan. Ah, claro, sí. Acá En simplemente, todo caso, simplemente es para que luego pongo la carga. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hasta acá es solamente eso. Bien. Quiero introducir un concepto que se llama el de línea de campo. Línea de campo. Bien. La línea de campo representa el recorrido que realiza una carga libre
dentro de un campo. Dentro de un campo. Es el recorrido, es una carga libre, esa que se puede mover dentro de un campo. Entonces hay dos reglas que quiero destacar. Primer cosa, dos líneas de campo, dos líneas, bueno, vamos a más que dos líneas. Las líneas de campo no se cortan. Las líneas de campo no se cortan. Y ahora les pongo por qué este hincapié. Y segunda regla y tercera. Si hay más líneas, No se cruzan. no se cruzan definitivamente. Si hay más líneas, más intenso el campo. Mm. Sí, hay más líneas que. Más intenso el campo. Hay más líneas, más intenso el campo. Entiéndase lo siguiente, a ver. Recuerden que estoy grabando todo esto. Yo les voy a dibujar un campo que es así, a ver. Le voy a dibujar a propósito así con curvas para que lo vean. Bien, esto es un campo recontra cualquier cosa, nada que ver. Bien. Bien. Estas son las líneas de campo. Si yo justamente ubico acá una carga positiva y la suelto, ¿cómo se va a mover? Según lo que dije recién. Va a seguir. Para la derecha. Ahí va a seguir este caminito. Tiki, 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 tiki. Se ve para allá. ¿De acuerdo? Y si yo aquí soltar una carga negativa, ¿cómo se va a mover esa carguita? Para la izquierda. Exacto. Va a seguir el caminito que le estoy marcando, línea de campo. ¿Dónde el campo es más intenso? ¿Arriba o abajo? Es lo mismo. No. Fíjate, mira. Perdón, Abajo. sí. Abajo, fíjate, mira. Yo acá dibujo un cuadradito. Un cuadrado. Pesqué dos líneas de campo, ¿no? Dos líneas. Yo dibujo el mismo cuadrado abajo y te cuesta como que estoy agarrando más líneas de campo, ¿no? Lo cual me da a entender el dibujo que el campo de abajo es más intenso, porque tengo más líneas, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. Ahora, las líneas de campo no son el campo eléctrico. El campo eléctrico se representa con un vector. Entonces, acá me estoy poniendo muy fino, pero bueno, me obliga el protocolo a decirlo. ¿Cómo se representa el campo eléctrico cuando tengo líneas curvas? Bueno, acá se utiliza un truco de dibujo que es trazar la tangente. Este es un truco de dibujo, ¿de acuerdo? Que acá algunos me dirán, bueno, profe, ¿y cómo es el asunto de la tangente? Bueno, vamos a poner que el campo eléctrico es tangente a las líneas de campo. Bien, la tangente. Bueno, no sé cómo le fue el dibujo en sus cursos anteriores de dibujo, pero la tangente. Yo qué sé. Yo creo que el primer ejemplo donde uno conoce la tangente es con un círculo, ¿no? Uno tiene un círculo, ¿no? Corrígeme si Ahí me va. equivoco, el centro. Dice, Ese es el que vimos. ahí va, trazaste la tangente. Entonces uno hace pique, pique, pique acá, traza el radio, agarra la escuadra, apoya la escuadra acá uno, ¿no? La escuadra y pimba. Es más, la tangente si está bien dibujada. ¿En cuántos puntos corta la circunferencia? Si está bien dibujada, ¿no? Vale la aclaración. En En uno, ¿no? dos. En uno. Si está bien trazada la tangente, a diferencia de como me quedó a mí, solo corta en uno la tangente. Es más, justamente, yo tengo una recta y acá cortan dos. Si la muevo hasta que corte solo en uno, la recta es tangente. Solamente ¿Dónde se da eso? en dibujo, Yo no lo di eso. ¿no? O en geometría, si tienes un curso de geometría. La No. tangente corta en un solo punto, ¿de acuerdo? Me Ahora, acuerdo de tangente, coseno y todo eso de matemáticas. bueno, viste, como los profesores de física terminamos dando cosas de matemáticas siempre. La tangente corta un solo punto, o sea, un solo punto de intersección, ¿no? Un Mm. punto
de corte. Un único. Único. Bien. Y Ahora, eso es para saber el ángulo, ¿no? ¿qué ángulo? Este es 90 grados. Eso es lo bueno. La superficie es 90 grados. Por eso que usé la escuadra. Por eso que se puso la escuadra. Usé la escuadra acá, 90 grados. Punto solo. Bien, ahora, es interesante porque cuando yo estaba en el liceo, si te dibujaban esto y te decían un puntito acá, decir, bueno, a ver, acá, chicos, acá, este punto P, trazar la tangente. A ver, no le voy a mentir, yo como buen estudiante que era, terrible, me creía vivo, hacía algo y más o menos jímetro, agarraba la regla y bueno, yo qué sé, profe, estaba por acá más o menos. ¿Entendés? O sea, ojímetro, ¿no? Iba moviendo la regla y. Ok, pero así no se hace. En verdad, hay varios métodos. El método que más me flasheó así de la cabeza es una maderita. Esto es verdad. No, en verdad, todo lo que le digo es verdad. Yo no le vengo a mentir nunca. Es una maderita, acá dibujada en 3D, que tenía un espejo pegado acá. Un espejo. Un espejo. Un espejo. Decís, guay, ¿y esto? Bueno, el asunto es así. Uno agarraba esta maderita, que era como un pedazo de madera, con un espejo pegado en un costado, y yo tenía esta curva dibujada en el papel y la maderita en la mano. ¿Qué teníamos que hacer? Mirá, teníamos que apoyar esta maderita en la hoja de tal forma que ocurriera lo siguiente. Con el espejo, papi, no. Acá está el espejo, ¿vieron? Acá está el espejo. Teníamos que mover la maderita hasta que el reflejo, vieron que acá está esta línea roja que está acá, ¿no? Hasta que el reflejo de esta se pareciera a la que seguía de verdad. ¿Entienden a lo que voy? Ah, sí. ¿Entienden? Fíjense que si yo miro por acá, acá está el espejo, acá veo el reflejo de esta, ¿no? Esta se refleja. Bueno, tenía Hasta que... que se vea en el espejo. Claro, y es hasta que se vea en el espejo y parezca la continuación de la curva. ¿Entienden? Hasta que el reflejo se parece a lo que tenía antes de poner el espejo. ¿Me explico? ¿Y ahí qué hacías? ¿Pero se entiende lo que estoy haciendo ahí? Bueno, y O ahí, sea, cuando el cuando reflejo... más o menos llega la punta del espejo arriba, donde está la P, donde dibujaste la P, ahí más o menos sabes que tenés que hacer la línea. Claro, yo movía el espejito hasta que el reflejo de esta que está acá se parecía a la curva que tenía antes. Cuando más o menos muevo el espejo, la maderita hasta que queda ahí, ahí agarraba y trazaba con el lápiz acá, hacía así, trazaba ahí. Y después sacaba la maderita, la sacaba, ¿no? Y me quedaba esa línea violeta que venía a ser como el radio de la circunferencia. Entonces agarraba la escuadra y trazaba 90 grados. Y papá, la tangente. Pero o sea, en la realidad, ¿cómo lo hacías? Porque eso es un dibujo. No, pero la realidad es que es así. La realidad, o sea, la verdad que, mira, yo, la realidad es que agarraba, literalmente, agarraba la hoja con la curva, Sí. ponía, imagínate que esto fuera el espejo, ponía acá y iba moviendo el espejo hasta que el reflejo de esta curva, voy a dibujar con la curva. Ah, tenías un espejito y todo. No, es que era una maderita con el espejo, posta a posta. Eso me Ah, lo pensé daba. que. No, no, era un instrumento de laboratorio. De la curva, la madera con el espejo. Lo apoyaba acá hasta que el reflejo de esta curva, ¿viste? El reflejo que se ve en el espejo, Coincida. coincida más o menos con lo que tapé. Entonces, cuando más o menos encontré eso, Usá tiraba. la cámara del cel, Pero justo esta está de este lado. Es más, funciona con el reflejo. Mira, ¿vieron que se refleja ahí? Sí. Sí. Vos tenés que mover hasta que Ahí. Ahí. ¿viste? Hasta que más o menos coincide como sigue. Cuando encontrás ese reflejo sigue, sin levantar, Ajá. no tengo más mano, trazar la línea. De esa línea trazar la perpendicular y esa la tangente. Es muy buena esa. Parece el método más fácil, me parece. Y sobre todo es muy manual, ¿viste? Lo haces y te queda Le pedimos bien. ahí a los Te de queda. carpintería que nos hagan una maderita con espejo y ya está. La maderita, el espejo de vos tengo. ¿Sabes dónde pueden sacar buenos espejos chiquitos, baratos de las impresoras láser rotas? De la impresora láser que anda Ah, también, pero no va a romper una.
Porque las impresoras, todas las impresoras láser tienen unos espejos y lentes. Si un día tienen que encontrar una tirada, destrípenle. Tienen que reciclarle usted el motor, la fuente y los espejos. Y cristales de alta calidad, ¿de acuerdo? Si ven impresoras láser, Y se lo podés pegar en la regla sin tapar después la unidad de medida, ¿viste? sí, obvio, pero una maderita barata. Es más, creo que tengo acá toneladas porque tengo un Shenga que las gurisas rompieron. Yo llevo maderitas para el colegio, no se preocupe. Un Shenga que le perdieron las maderitas. Hay perdidas por toda la casa, desperdigada. Pero, ¿qué les iba a decir? Me perdí. Bueno, sigo. Es más, vieron que ahora nombré la impresora láser y ¿saben cómo disculpen que me vaya por las ramas, pero van a ver que no me voy tanto. ¿Saben cómo funciona el fundamento de una impresora láser? No, No, ni sé qué es el la verdad fundamento nunca entendí cómo funciona. Mira, la impresora láser tiene un fundamento que lo podemos entender porque tenemos los conocimientos para hacerlo. Lo primero que tenemos que entender, vieron que ustedes han visto que hay semiconductores, ¿no? Los Sí. semiconductores son objetos que cambian su conductividad eléctrica dependiendo de algún factor externo, puede ser la presión, la temperatura o lo que fuese. ¿Me sigue? Bueno, hay objetos que también se pueden cargar o descargar eléctricamente si vos los iluminás. Hay objetos que si yo los pongo una luz, ellos se cargan eléctricamente o se capturan el fotón de la luz, ¿de acuerdo? Adquiriendo carga eléctrica. ¿Me sigo la idea? O hay Sí. objetos que también que pueden cambiar su habilidad de ganar o perder cargas dependiendo si están expuestos a una fuente de luz o no. Entonces, básicamente, la parte más sensible de una impresora láser es un tambor, un rodillo, un cilindro, que está recubierto, si uno la desarma, de un compuesto negro, totalmente negro, 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 que tiene una propiedad curiosa. Cuando yo lo ilumino con un rayo de luz, un rayo láser se utiliza por lo general finito y controlado, donde se ilumine, vamos a dibujar los láser con rojo. No, no es rojo el láser, pero en las películas siempre lo dibujan rojo. Es verde, creo. Tampoco, eso es gamma, pero no importa. Donde pega el láser, ese puntito queda cargado eléctricamente. Adquiere una carga, ¿no? Vinculón, como toda una carga eléctrica. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Analicemos. Si yo disparo varios láser y digo láser sí, láser no, láser sí, láser no, entonces yo puedo dejar diferentes marquitas alineadas. Marquita, no marquita, marquita, marquita. O sea, puedo dejar muchas marquitas juntas, separadas. Es más, puedo dibujar capaz línea. ¿Quedan puntitos? A priori sí quedan puntitos, ¿de acuerdo? Como los píxeles vendría a ser. Bien. Ahora, ¿cómo esto termina de papel? Bueno, acá viene después la magia de la química. Está el tóner. El tóner es un polvillo que es sensible a las cargas eléctricas. Entonces, este rodillo gira, ¿sí? Y se expone al depósito de tóner. El depósito de tóner es un receptáculo que tiene el tóner en polvillo. Obviamente, el tóner es atraído por las cargas eléctricas que quedaron en el rodillo. O sea, salta polvillo de tóner y se pega a las partes que quedaron cargadas eléctricamente. Y no se pega tóner a las partes que no quedaron cargadas eléctricamente. ¿Me explico? O sea que el tambor sale con polvillo donde pegó el láser y limpio donde el láser no pegó. ¿Me explico? Sí. Luego el tambor sigue girando y viene la hoja en blanco. Y se choca la hoja en blanco con el tóner. Hay contacto físico, ¿de acuerdo? Y hay presión. Y el tóner queda adherido a la hoja blanca. Sigue girando, se separan y el rodillo se topa con una cuchilla que lo limpia, como quien limpia con un cuchillo una mesa, ¿me explico? Le saca todo el excedente de polvo y el ciclo se repite. La hoja en blanco, que estaba en blanco, que ahora quedó con las líneas negras del polvillo, sigue su camino y pasa por otros rodillos que lo calientan y la apretan, como que secan el tóner. Y sale de la impresora láser calentito, por eso siempre sale calentito las impresoras láser. Entonces, ¿a qué voy? La magia de esto, si se lo piensan, más allá de la química del tóner y todo, es el rodillo negro y el láser.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el láser? Bueno, la impresora tiene un láser solo. Tiene un láser solo, tiene. Un láser solo. ¿Y cómo realmente lo hace? Bueno, porque dispara un láser y acá tiene literalmente, depende del modelo, tiene, vamos a decir, tiene un cristal o un lente o un espejo. En verdad, yo la última que salvé tenía un espejo. Tenía el láser así, ¿de acuerdo? Y acá estaba el espejo. Y el espejo estaba montado sobre dos electroimanes, muy sensibles, dos electroimanes. Entonces el láser disparaba acá. Y obviamente con ese espejo, el láser rebotaba. Y estos electroimanes giraban el espejito de esta forma, como se pueden dar cuenta. Se dan cuenta que si el espejito estaba así, el láser iba para allá, y si estaba así, el láser iba para allá. ¿Se lo imaginan? El espejito moviéndose. Entonces, este Sí. láser se Lo prendía. direccionaba. Exactamente, se lo direccionaba. Muchas gracias. Este láser se prende y se apaga rapidísimo. Este espejo se mueve rapidísimo, poquito ángulo, ahí dije groseramente, pero en verdad se mueve poquitos grados. Y hacía un barrido, hacía. Y fíjate que para dibujar una letra A hay que hacer un puntito, o sea, fíjense que lleva muchos puntos una letra. Pero bueno, le pasa que el láser parpadea a una velocidad increíble y permite, mientras el rodillo gira, dibujar los puntitos en el rodillo de la letra A, para que después agarre el tóner y lo imprima en el papel y quede la A después. Así funciona básicamente una impresora láser. Lo inventó Xerox. Ustedes buscan un día el proceso de xeroxcopiado, el xeroxcopiado, lo buscan y lo leen. Curiosamente, ¿saben cuando yo aprendí esto? En un trabajo de inglés, porque tenía que hacer un trabajo de inglés en el liceo y hablar el profesor Xerox en inglés, y lo aprendí leyendo para inglés. Nunca por un curso de física, ¿no? Qué curioso, ¿no? Mira, Y las cosas de la vida, ¿no? Tenía que hablar en English de esto. Busqué un trabajo en inglés, bueno, tocó Xerox. Pero sí, la idea conceptualmente es muy sencilla. Es un rodillo que se carga eléctricamente, el polvillo que se adhiere, el polvillo lo transfiere a una hoja, esa hoja la seco y sale impresa. Ahora, obviamente hay problemas técnicos. ¿De qué material está el rodillo? El láser, ¿cómo lo controlo? ¿Qué rápido parpadea? ¿Cómo le digo al láser que tener que apagar? Bueno, hay muchos detalles técnicos, obviamente, pero el concepto en sí es muy sencillo. Los rodillos son tan sensibles que los fabricantes te dicen que cuando lo manipulas, te dicen no exponer a la luz más de 30 segundos porque se carga eléctricamente y se estropea demasiado, ¿de acuerdo? Te aconseja usarlo con luz no blanca, sino de color o en un lugar oscuro directamente. Te dicen, vos sacás, después una impresora láser y cuando sacás el rodillo te dice alerta. Y cuando manipulás el láser te dice también, cuidado, este láser no puede contar en contacto con la vista porque puede dañar, porque también. No es un láser que quema, pero es una luz de alta intensidad como todo el láser. Todo el mundo sabe lo que significa láser, ¿no? Láser, ¿qué es láser? L, no sé la definición, pero sé lo que es. L, Luz. podría ser luz, light, A, amplificada, Ese de sistema. podría ser, ¿no? Podría ser, G no de sé. carga eléctrica y R de De resistencia. resistencia. No, bueno, es de campo eléctrico. Light amplified, luz amplificada, tienen que buscar SR y láser. Después lo busca. Después. Ya sabes lo que significa LED. No, tampoco. ¿No? Light emisor de. Está en inglés. Light emission diode. O sea, Light amplification stimulated emission of radiation. Ahí lo busco, muy bien. LED significa LED, diodo de emisión de luz. Está en inglés, ¿no? La D de diodo, la E de emisión y la L de luz. Un LED es un diodo que emite luz. LED, diodo que emite luz. Le hago al revés, me explico.
Dio. Y el compañero se anima a leerlo otra vez para el grupo. ¿Cómo no? Eh, Acá. Light amplification by stimulated emission of radiation. Soy una Se entendió clarísimo. mierda para el inglés. Se entendió clarísimo, ¿no? O sea, es una luz amplificada que se emitió por estimulación. O sea, yo obligo a un objeto a estimular una luz amplificada, ¿de acuerdo? Obviamente, ya sabemos lo que es un LED, es eso, es un diodo que emite luz. Es más, si ustedes buscan la historia del LED, alguien jugando con diodos, dijo, uy, ahí va. Light amplification by stimulated emission of radiation. Ahí va, todo el English. Escúcheme, láser. Pero los diodos, jugando con diodos, ¿de acuerdo? Que ustedes, ¿cuál es el diodo más sencillo que conocen? El que ponen haciendo circuitos, ¿no? El del El triangulito. rojo. El triangulito, ¿no? ¿Es el rojo el triangulito? Sí, El con que- una flecha. El que deja pasar la corriente en un sentido. Bueno, alguien jugando con diodos se dio cuenta que si yo le ponía corriente, el diodo se prendía. Dijo, bueno, está. Descubrió que si le dabas corriente a los diodos, ponían luz. Lo curioso de los diodos también funciona al revés. Si le das luz, hacen corriente. O sea, son semiconductores, las horas que funcionan muy bien. Bueno, pero está. No nos vayamos por las ramas. Entonces, tenemos el campo eléctrico. Bien. Ahora, el campo eléctrico lo puedo crear de dos formas. Bueno, lo puedo crear de muchas formas. Una, ya le dijimos, yo suelto una carga, la dejo quietita ahí, y esa crea un campo eléctrico radial saliente. ¿Se acuerdan todos? ¿Sí? Hola, Sí, sí. Hola. Olis. Radial saliente. Ahí va. Y si yo hubiese puesto una carga negativa, esta crea un campo eléctrico negativo Mm. entrante. Yo le voy a contar una que me mandé en la facultad, no era ningún botija ya. En un parcial de física, me acuerdo que me ponen un dibujito, era múltiple opción, nunca me voy a olvidar. Y me ponen una carga de prueba y me dibujan varios casos, ¿no? De líneas de campo. Entonces hay uno que me lo dibujan así, líneas de campo. Así. Y otro me lo dibujan así. ¿Cómo fue? Me lo dibujaban así. Y otro así. Y otro como era, que me lo habían dibujado, no me acuerdo. Así. Pero así. Bien. Y me dibujan círculos. Así. Círculos muy lindos. Las tres positivas. Sí. Entonces me dicen, ¿cuál de estos tres dibujos, no es un dibujo de línea de campo? El de la izquierda. El compañero es el de la izquierda. Este es el compañero. ¿Qué opina el resto? ¿El primero o el último? Claro. Este está bien, pinta bien, está lindo. Ese como que está, pasa. El asunto está en lo de las puntas. Bueno, yo me acuerdo que estaba en la facultad y dije, el de las curvas no me gustó y taché este. Pero me olvidé de la regla que yo mismo le dije hace un rato. ¿Qué les dije yo de línea de campo? ¿Qué cosas no podían hacer la línea de campo jamás? ¿Se acuerdan? Que le dije, hay dos cosas que hacen línea de campo. La primera es que las líneas de campo nunca Nunca se pueden cortar. y acá mirá, y acá se cortan acá, es cualquiera. Ahí va. Dijo es cualquierísima, es este que está recontra. Yo como un bobo taché el tercero. Qué bronca que me Antes se dio. lo dije bien. Sí, se lo dijo correctísimo. Es el que hay que borrar es el primero. El primero es cualquiera, pero cualquiera mal. Pero lo que pasa es dudé, ¿viste? Cuando dudas estas cosas, es que no te Sí. quedan claros los conceptos. Si vos tenés claro que en línea de campo no se pueden cortar, no hay lugar a duda.
Este no camina. Este está raro, pero puede ser línea de campo así perfectamente. Es más, en la práctica, por ejemplo, dentro de un microondas, el magnetrón genera línea de campo que pueden tener esta forma, así esta forma como de flor, así, de flor rotando. La práctica, dígame. No, nada. ¿Es verdad eso que dicen que los microondas, que nunca te tenés que parar enfrente al microondas porque los campos que largan te pueden dar cáncer? ¿Son cancerígenos? Bueno, ¿O es un bueno. bolazo? Y La, tenía marcapasos. la respuesta rápida que es un bolazo. La respuesta rápida es un bolazo. ¿Por qué? El microondas, ¿tiene radiación? Por supuesto que sí. Por supuesto No, que pero sí. la cosa es así, mirá. A ver. O sea, no es que si vos lo mirás, dicen que el tema de consumir alimentos usando el microondas, o sea, calentando y eso durante, qué sé yo, 10, 15 años, tenés probabilidad de tener cáncer por las radiaciones que emite él para calentar la comida, el magnetrón. Bueno, Claro. va, a ver, no, eso lo dijo el compañero, no lo dije yo. A ver, yo le voy a decir lo siguiente. A ver, como siempre, no le voy a mentir. Pero vamos a hablar en serio. ¿El microondas es una fuente de radiación? Por supuesto que sí. Es una fuente de radiación electromagnética, como lo es una lamparita. Una lámpara, como es la pantalla de su celular. Su celular tiene pantalla de LED. Son diodos que están emitiendo luz. La luz es una radiación electromagnética, Ulises. El sol emite radiación de todo el espectro y la que vemos es radiación electromagnética del espectro visible. A ver, ¿radiación igual malo? No. ¿De acuerdo? Saquemos las películas de otro contexto. ¿De acuerdo? Tenemos que disociar que radiación es malo. No. Yo me pongo en una estufa, calentita, linda, radiación infrarroja, calor, lindo, ¿de acuerdo? O sea, la palabra radiación no es mala, tampoco es buena, es lo que es, ¿de acuerdo? Bien. Segundo, la radiación de microondas, ¿de acuerdo? ¿Sí? De alta frecuencia, por supuesto, funciona porque estimula, le da energía cinética básicamente a tres cosas: al agua, a las grasas y a los azúcares, que básicamente es lo que componen todos nuestros alimentos. El agua, las grasas y el azúcar es lo que se calienta más que otras cosas. Bien. La radiación del microondas es en sí mismo cancerígena. Bueno, no. ¿Por qué? No es lo que llama una radiación ionizante, ¿de acuerdo? A ver, primero, la radiación de microondas, le habrá pasado a calentar algo grande, solo entra 2 centímetros en los alimentos, no penetra más de eso. Pero más allá de eso, la jaula, el microondas es una jaula, ¿de acuerdo? ¿Vieron? Es una jaula. Ahora, ustedes vieron que ustedes pueden ver dentro de un microondas, porque tiene una rejilla, ¿vieron? Sí. Ahora, si las microondas pudiesen escapar, ¿por qué poner rejilla? La explicación es sencilla, porque la onda no puede pasar por ese agujerito. Ese agujerito es más chico que la onda de la microonda. Entonces, ¿qué pasa? Primero, la jaula de un microondas, la cerrada, es un recinto donde las microondas no pueden salirse. ¿De acuerdo? Si tuviéramos un celular de los viejos, no de los nuevos, que son 5G, 4G, de los 2G, le puedo decir que ustedes deberían poner un celular dentro del microondas, cerrar la puerta y el celular quedará sin señal. ¿De acuerdo? Porque el microondas sí es una jaula. No lo prueben con un celular nuevo, no lo prendan, ¿no? Obviamente. Pero deberían tener muy mala señal dentro del microondas porque es una jaula que los aísla. O sea que, primero, el contenedor del microondas está diseñado para retener las microondas adentro. O sea que no debería haber ningún problema que salga afuera. Primer acto. Segundo, en caso de que salieran las radiaciones de microondas, el primer efecto que vos sentirías es que te quema, porque te generaría calor en la piel, como que estás expuesto a agua caliente. Tercer cosa, no penetraría mucho en los tejidos, ¿de acuerdo? Con lo cual no tendría motivos para causar daños profundos, ¿sí? Y segundo, no es una radiación ionizante, es mucho más peligroso los rayos ultravioleta del verano, los famosos UV, ¿sí?
Eso sí es radiación ionizante y eso sí causa cáncer de piel. A diferencia de las microondas, ¿entienden la comparación? O sea que no hay estudios que digan que que las microondas deterioren el alimento y lo dejen cáncer. No hay evidencia que diga, no hay fundamento físico y no hay evidencia de que cause eso, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué ocurre? Las mutaciones ocurren en los seres vivos. Si un ser vivo muta, ¿de acuerdo? Se reproduce y esa reproducción está dañada genéticamente. Pero fíjense que lo que uno cocina en el microondas ya está muerto. O sea, no va a mutar más de lo que ya es, me explico, ya está muerto. Y no necesariamente no hay motivos para que el microondas deteriore los alimentos al punto que te deje algo tóxico, venenoso. No hay evidencia tampoco de que ocurra eso. ¿Sí? O sea, yo también tenía una abuela que falleció de cáncer y me acuerdo que usaba el microondas y un chico decía, pa, tendrá que ver, no hay evidencia de que ocurra eso. ¿Qué pasa con escuchó la leyenda de los marcapasos, ¿no? Bueno, el asunto de los marcapasos es el siguiente. Vos con un microondas, con un marcapaso, ¿puedo usar el microondas? La respuesta es que sí. Ahora, si por algún motivo llegara a fallar el aislamiento del microondas, ¿de acuerdo? Te podría generar un fallo del marcapaso. Ahora, ¿pero qué tipo de falla del marcapaso? Ustedes, ¿qué saben ustedes que ocurre si pongo algo metálico dentro del microondas? ¿Qué pasa? Si pongo Hace algo... chispa. Claro, se genera una corriente eléctrica, ocurren descargas eléctricas. Ahí va. Entonces, claro, ¿cuál es el riesgo? Si ustedes ponen una pista, imagínense una plaqueta de circuito, una pista, ¿no? Una pista de circuito, pónganla en el microondas, van a ver que se empieza a quemar, hace corriente. Entonces, claro, lo único grave que tiene es que si el marcapaso fuese atravesado por microondas, corres riesgo de que haya un chispazo o que te queme el dispositivo, con lo cual te mueras, porque es un marcapaso. Pero tampoco es que te explote el pecho, me explico. Simplemente que te falle. ¿Sí? Pero piénselo así: o sea, lo que pasa es que un celular falla y no pasa nada. Pero un celular es mucho más sensible que un microondas y sin embargo ustedes lo usan cerca de los hornos. Mire, Sí, hay pila de aplicaciones. Mire, hay una que se llama, la recomiendo, que se llama así, es que yo PHI. creo que le tengo más miedo al celular que al microondas, porque viste que hay celulares que explotan y todo. Ah, por las baterías, sí. Mire, Sí, no sé por qué, pero yo lo PyPox. tengo Cortocircuito, siempre alejado. cortocircuito. PyPox. Es más, siempre te dicen que no usa los celulares cerca del corazón por eso mismo. Te voy a leer, mira. Es una aplicación como tantas. Esta lo hizo una universidad por razones educativas, que te deja acceder a todos los sensores de tu teléfono, ¿no? Depende del celular. Hay muchos que hacen esto, ¿de acuerdo? A todos los celulares tienen muchos sensores. Ustedes saben, tienen giroscopio, tienen sensor de volumen, tienen pila, aceleraciones, giroscopio, luz. Pero, por ejemplo, no es que magnetómetro, por ejemplo. Profe, me estoy quedando sin internet, si me desconecto es por eso. Digo, sin batería. Tengo 2%. Bueno, el magnetómetro me permite medir campos magnéticos. Todavía no vimos nada de campos magnéticos, ¿de acuerdo? Pero yo le doy play y voy a la parte que dice absoluto y acá me deja medir campos magnéticos. Me lo mide en microteslas. ¿El celular? ¿O de qué? El celular. La fuente, lo que quiera. Yo le acerco un imán y voy a marcar más. Mirá, por ejemplo, a ver el numerito acá. ¿Cuánto dice ahí? ¿Lo ven el numerito? A ver, 31 con 38, 34 creo que dice. 33. Y ahora, mirá, Subió como a 200 y bueno, algo. le acerqué un imancito acá, ¿viste? ¿Y cómo mide esto el celular? ¿Con qué sensor? Hay un sensor de campo magnético. ¿Y sí? Qué viaje. A ver. Y borrar datos. Y tiene varios. Los celulares en general, ¿de acuerdo? Sí, yo vi que el iPhone, por ejemplo, hay una aplicación que si vos le apoyás algo arriba en la pantalla es como una especie de balanza. Bueno, eso lo sabía, pero hay de todo. O sea, depende de los celulares. Hay algunos que miden la presión atmosférica, por ejemplo. ¿Sí? La presión, el mío no mide presión atmosférica, ¿de acuerdo? No mide este. Pero hay algunos que sí. Pero tiene de todo, ¿de acuerdo? Tiene varios. Hay muchas aplicaciones que acceden a estos datos, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, a ver,
No vayamos por la rama. El asunto, si usted quiere hacer una medición de campos magnéticos y campos eléctricos, use un dispositivo. ¿Es más intenso el campo magnético al lado de un microondas funcionando que apagado? Sí, obvio. Pero la pregunta ¿es suficientemente intenso como para producir algo? Esa es la pregunta que tiene que hacerse. La respuesta es no. Fíjense que el microondas es muy masivo, su uso, que como que para que si realmente causara problemas, se tendría que haber un incremento notorio. Créanme Claro. que es mucho más el cáncer de piel por exposición a rayos ultravioleta, pues es un efecto acumulado además, es mucho más el cáncer de piel por el sol y por fumar que otras cosas que por la radiación electromagnética. Porque inclusive con los tiempos la radiación electromagnética sube de frecuencia y baja de intensidad. Las potencias se utilizan cada vez menos watts para emitir porque no hace falta. O sea, cuanto más moderna es la tecnología, por lo general menos watts utiliza. O sea, todo gasta menos energía, ¿de acuerdo? En potencia. Bien, entonces, a ver, entonces lo que yo quiero llegar hoy, pero tampoco quiero andar mucho, pues fíjese, capaz la próxima clase ya es presencial, gurises, ¿no? Fuera de joda, ¿no? Capaz nos vemos la cara ya dentro de 3 semanas, ¿no? Es que dijeron que el 14 de julio capaz que ya... Pero es que la próxima clase no está el 14 de julio. ¿Ya 14 la próxima clase? Y que ya el 28 es vacaciones, el 5 vacaciones. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Usted me dijo, está bien. Mirá, hoy es 21. Y el lunes que viene es Va- vacaciones y el otro ya es 14. Claro, tenemos dos. El lunes que viene y el otro son vacaciones y el otro ya es 14. O sea, es hoy y capaz el lunes que viene yo no hago la clase, las caras. No le digo. Ah, mira, Parece joda, ¿no? sí. Bien, entonces, a ver. Una de las formas más. ¿Volvió a Seguido? Ahora, recién veo el mensaje. Es crear campos eléctricos. La forma más pro que tenemos es con el taller. 2 plaquitas de cobre. Vamos a dibujar arriba. 2 placas de cobre. ¿Se acuerdan por qué utilizamos cobre? Porque no es magnético, ¿no? Y le doy voltaje. Voltaje. ¿No? ¿Cuál es el positivo? Este que está acá, ¿no? Este es negativo. Ahí va. ¿Para dónde fluye la corriente, según lo que les han enseñado a ustedes? Ah, negativo. Del positivo al negativo, ¿no? ¿Sí? Oh, ¿No? O sea, las carretas más salen de acá y son atraídas al menos. Mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Son repelidas del positivo y atraídas al negativo, ¿de acuerdo? Estamos todos de acuerdo, ¿no? sí. Bien, entonces yo le pregunto, a ver, si yo me llevo las cargas positivas, la placa de la derecha, esta que está acá, ¿con qué signo queda cargado esta? Negativo. Negativo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? Porque Sí. le saqué cargas positivas. No se ve, son menos, ¿no? Y la placa de la izquierda, ¿con qué carga quedará si vienen las cargas positivas para acá? ¿Sí qué? Negativo. No, si las positivas No, vienen, positivo. se empieza a juntar acá las positivas. ¿No? Fíjense que esto es interesante, ¿no? Y acá viene uno de los conceptos importantes que es la fuente. La fuente es como una bomba no de explotación, sino que de bombea. Porque uno pensaría, mira, yo soy cara positiva, ¿sí? ¿Quiero ir para acá? No quiero ir para ahí. No, ¿por qué? Porque ya hay cara positiva y yo me llevo mal con las cargas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Acá hay una bomba que me está empujando para allá. Entonces, como que es un malón de gente que nos empujamos en la fila y todos terminamos aglomerados acá, ¿entienden? Las fuentes fuerzan el movimiento de las cargas. De pesado, meto para allá, ¿de acuerdo? Y empiezo a acumular. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, si acá a la izquierda hay cargas positivas y acá a la izquierda hay cargas negativas, ¿qué pasaría si yo suelto una carguita de prueba acá? ¿En dónde? Acá en el medio. Suelto una carguita positiva. ¿Para qué le vas a mover esa carguita? Para el negativo.
Muy bien. Para Para, luz. para la derecha, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Va a aparecer una fuerza eléctrica. Opa, pero si hay fuerza eléctrica, ¿qué hay entonces ahí? Recuerden que donde hay fuerza eléctrica, hay qué cosa. Campo. Hay campo campo. eléctrico, muy bien. Entonces digo, opa, acá he descubierto que hay campo eléctrico. O sea que antes no tenía nada, tenía 2 placas de cobre, nada. Les di tensión entre ellas, ¿y qué apareció entre ellas? Un campo eléctrico. Que el campo eléctrico va de la placa positiva a la placa negativa. Campo eléctrico. De la placa positiva a la placa negativa. ¿Qué es la magia de este campo? Que este campo es uniforme, prácticamente. ¿Qué significa ese uniforme? Que siempre es lo mismo. Que las líneas de campo son todas paralelas y vale lo mismo. ¿Qué significa eso? Que si yo mido el campo eléctrico acá, o 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 acá, ¿cuánto vale en todos los lugares? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. No por estar más cerca de una placa vale más o menos que por estar más cerca de la otra. Eso es lo interesante. Entonces, ¿de qué depende el campo eléctrico acá? Y depende de 2 cosas. A ver si se animarían a deducir. ¿De qué 2 datos va a depender el valor del campo eléctrico? De las cargas. No, acordate, De yo tengo voltaje. del voltaje. Yo no tengo carga, acordate que yo puse Ah, voltaje. claro, acá en este caso. Ahí va, del voltaje y de qué otra cosa cree que va a depender. De la intensidad. No, de voltaje, intensidad y resistencia. La distancia. De la distancia. Perfecto. Depende del voltaje que le ponga a las placas y cuánto las separa entre ellas. Excelente, Boris, lo felicito. O sea, depende de esas 2 cosas. Entonces, yo en el taller, regulando la distancia entre placas y el voltaje entre ellas, controlo el campo eléctrico que ocurre entre ellas. ¿Sí? Es más, si ustedes lo piensan, esto es una forma muy fashion, muy fashion, de entender por qué y cómo se mueve la corriente dentro de un cable. Imagínense un conductor de cobre, un cilindro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, si yo le pongo voltaje a las puntas, o sea, le pongo voltaje, se podría pensar que se crea un campo eléctrico positivo o negativo, y ese campo eléctrico haría que las cargas viajen dentro del cobre. ¿De acuerdo? A ver. Volvemos al ejemplo de acá. Al de hoy. Positivo o negativo. Bien. Acá se acumulan cargas positivas y acá se acumulan cargas negativas. Se acumulan porque en el medio, ¿qué hay acá en el medio? O sea, ¿por qué las cargas no saltan de acá a acá? O sea, ¿por qué las cargas positivas no pueden saltar al negativo? Porque hay un espacio. Porque está abierto el circuito. ¿Por qué está dentro del circuito? ¿Por qué hay espacio? Porque no hay continuidad. Porque hay una distancia. Porque hay una distancia, porque no hay continuidad, ¿de acuerdo? No, está abierto el circuito, no hay continuidad, hay distancia, todo correcto, Boris, lo felicito a todos. Todos eso, ¿de acuerdo? Es más, ¿qué harían ustedes para cerrar el circuito? Y por una resistencia. Poner un conductor ¿Un conductor? ¿Un conductor? o algo que consuma. Pero un conductor te va a quemar toda la fuente. Una resistencia. Claro, igual. un cortocircuito haría que se quemara todo. Pero por eso me imagino que ha dicho algo que consuma, ¿de acuerdo? Pues si tiene consumo, Un tiene diodo, ponele. Un diodo. una resistencia, ¿de acuerdo? Pero entonces, mi pregunta es un poco más, Barros. Si yo le hago en el laboratorio esto, ¿qué hay acá en el medio? Un ¿Qué hay acá? campo eléctrico. Pero si le hago en el laboratorio y te pregunto, antes de poner corriente, ¿qué hay acá en el medio? ¿Qué me decís? Antes de poner corriente. Nada. Nada, no. ¿Qué hay físicamente? ¿Qué hay en el Espacio. Moléculas de aire. aire? Hay aire. Ahí va. Hay aire. ¿Y el aire es conductor?
No, el aire a priori es aislante. A No. priori es el aire. Si Ah. fuera conductor estaríamos todos muertos. Claro, fíjate, haría cortocircuito los enchufes todo de tu casa en el cortocircuito ahora mismo. El Sí, aire, sí. a priori, es aislante. ¿De acuerdo? Ahora, créanme que si yo acá hiciéramos este experimento en el laboratorio, perdón, y separar acá, ponerle que 1 centímetro, y empezamos a meter voltaje, cuando llegaremos mucho antes, pero cuando llegaríamos a los 1200 voltios, por ejemplo, ¿sabe qué va a pasar acá eventualmente? Chispazo. Chispazo. Una explosión. Chispazo. Arco eléctrico. ¿Por qué? Pero me decís, ¿y estas cargas por dónde viajaron? Si acá no había nada, hay aire. Bueno, el asunto que con suficiente voltaje, ¿de acuerdo? El aire empiezas a sufrir el efecto del campo eléctrico y las partículas se pueden, lo que se llama ionizar, que es perder o ganar electrones, y ahí adquirir carga eléctrica y ahí permitir la transferencia de esas cargas de una placa a la otra. O sea que con suficiente voltaje, el aire se vuelve un conductor. Básicamente, no me acuerdo, pero por cada centímetro presas 1200 voltios. Si vos pones 1200 voltios y separás 1 centímetro las placas, con aire hay salto eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Profe, Dígame. ¿puede ser un ejemplo parecido que sea el de un trueno? Un relámpago, rayo. Un rayo. un rayo. Sí, 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 sí. Imagínate qué voltaje tiene que haber para que un rayo viaje a esa distancia, ¿no? Claro. Si por cada centímetro son 1200 voltios, imagínate un rayo que cae 200 metros. Oh. Sí, es más, vamos a buscar a ver. Voltaje de un rayo. El voltaje de un rayo, mira, son 100 millones de voltios. ¿Qué te parece? ¡Pam! O sea, te toca y ya. Sí, No. en verdad, Hay que trabajar aislado con eso. sí, y sobre todo, preocupate por los amperes, hasta 200.000 amperios. O sea, por más que estés todo vestido de goma, no. O sea, no. Mira, el tema del rayo no es solamente, que no es poca cosa, la descarga en sí de la carga eléctrica, sino que el rayo cuando cae en su camino, como te digo, de semejante tensión eléctrica de amperaje, calienta las moléculas de aire a tal punto que se genera explosión. Lo que vos escuchás es la explosión del aire que eleva su temperatura y creo que la eleva como a los 12.000 grados Celsius o más. O sea, el camino que hace el rayo calienta el aire a una temperatura mayor que la superficie del Sol. Para que te das una idea. Entonces, esas moléculas de aire pasan de estar a temperatura ambiente a estar a esos miles de grados en una fracción de segundo. Entonces, esa explosión que escuchás es el trueno. El trueno es la explosión de la descarga eléctrica porque el aire pasa de estar a 20 grados a estar a 18.000 grados. Y la explosión esa, como rompe la barrera de sonido, va como atrasada. No, en verdad, no. Bien. Que va atrasada respecto a la luz, seguro. Pero no es por la barrera del sonido. Lo que pasa es que el sonido te viaja a 300 metros por segundo. 300 metros por segundo. Y la luz viaja a 300 millones de metros por segundo. Claro, o sea, la luz llega rapidísimo porque viaja en el campo electromagnético y en cambio la luz viaja en el aire. En el aire. El sonido viaja en el aire, que tiene una velocidad de propagación muchísimo más lenta que el espectro electromagnético, que es terriblemente 300 millones de metros por segundo. Por eso es el delay que vos ves. Es más, si vos sencillamente ves un relámpago, lo ves, y contás los segundos hasta que llega el ruido, vos multiplicás por 300 y te da la distancia en metros a donde ocurrió la descarga, la explosión. ¿Me explico? Si contás a 5 segundos, 5 por 3, 15, o sea, a 1500 metros ocurre la descarga. Porque el sonido viaja relativamente lento en comparación a la luz, ni hablar. ¿Sí? Por eso es el delay que uno percibe en eso. Y por más que estés todo tipo vestido de goma, te mata igual, ¿no? Porque- Lo que pasa es que si no te mata la corriente eléctrica, te puede matar la explosión. ¿Me explico? El estruendo te puede explotar.
Es complicadísimo. Además, una descarga eléctrica de esas magnitudes, lo vamos a ver después, induce un campo magnético variable en su entorno que puede fundir cosas eléctricas sin tocarla. O sea, lo que pasa, te lo digo así, cualquier circuito eléctrico es una antena. Esto es así. Y frente a semejante descarga, se puede quemar cualquier cosa porque hace de antena y se te quema. O sea, hay que aislar estas cosas a los campos magnéticos. Por eso muchas cosas vienen dentro de cajas metálicas, ¿viste? Las cajas metálicas para las cosas electrónicas les hace muy bien porque encierran a las cosas, a las fuentes electromagnéticas que producen ellos y las aíslan de la de afuera también. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Por eso es que muchas cosas vienen en cajas metálicas, porque es bueno para aislarlas a ellas del resto y al revés, el entorno de ellas. La cuestión es que el aire es un aislante siempre y cuando el voltaje lo permita. A alto voltaje, el aire deja de ser aislante y se vuelve un conductor, ¿de acuerdo? Lo mismo le pasa a muchas otras cosas. Es más, en la técnica, una cosa es jugar, entre comillas, con lo que pongo acá en el medio. Yo cambiando acá el material, hago que el voltaje al cual ocurre la descarga cambie. Por ejemplo, si pongo aire, son 1200 voltios por cada centímetro. Y si pongo otra cosa, y si pongo papel, y si pongo goma, y si pongo vidrio, y si pongo, empiezo a probar corcho, y si pongo un pedazo Cambia de, según el material que pongo. claro, pongo un pedazo de baldosa, una cerámica, o sea, cambiando lo que ponga adentro, cambio el voltaje al cual ocurre la descarga, la respuesta es que sí. Entonces, fíjate que acá, fíjense que acá ya tengo una forma sensible de filtrar voltajes. Porque si yo sé un material, una distancia, yo sé que solamente va a pasar, por ejemplo, más de tanto voltaje porque el material solo lo permite, ¿entienden? Tengo una forma como de filtrar voltaje, ¿vieron? Con simplemente jugando con la distancia y el material que pongo en el medio. Entonces, estos son muchas veces los tipos de los capacitores. Opa, perdón. Ay, Por ejemplo, si vos dijiste que lo subías a 1200 voltios o algo así y se veían las chispas, sí, del imagínate aire. si pones una barrita de metal más todavía. O Sí, si no, si pones no, un... si pongo en el medio un metal, a mucho menos, porque fíjate que el metal al ser conductor con mucho menos voltaje circularía. Pero imagínate un pedazo de carbón, por ejemplo. El carbón es un semiconductor y sí, en cierto modo, va a permitir el movimiento de carga a menor voltaje. Pero imagínate yo acá pongo un pedazo de cerámica, de baldosa, te puedo asegurar que la baldosa va a cambiar el voltaje al cual se va a ocurrir la descarga. Y eso te va a condicionar todo. Es La más, baldosa que es... y a priori la baldosa puede ser es un aislante. Pero lo interesante es a qué voltaje permite el movimiento de cargas por ella, ¿viste? Y además, acá el asunto entra en la fisicoquímica, porque los físicos empiezan a jugar con lo que ponen adentro. Y créeme que cuando hablo de fisicoquímica, acá la gente está muy, muy, muy copada. ¿Por qué? Porque se empiezan a jugar en serio con fisicoquímica. Yo puedo poner acá adentro dos materiales, que ni siquiera son materiales puros, pueden ser materiales dopados. Por ejemplo, puedo meter el litio con, yo qué sé, litio con titanio acá. Y acá puedo meter, yo qué sé, litio con no sé qué, con otra cosa. Y por ejemplo, puedo hacer que al pasar la corriente solo pase con un voltaje específico y que además al pasar emita luz, por ejemplo, o algo así. No, no, o sea, la fisicoquímica acá se puede entender. Yo les mando un trabajo un día cuando volvamos para buscar tipo de capacitores, tipo, es más, esto lo pueden buscar ahora. Capaz que lo mando de trabajo, me manda de ejercicio. Tipo de capacitores, tipos nomás, para que googleen y se haga sorprender los tipos de capacitores. Te ponen en Google tipo capacitores y van a reconocer muchas cositas que habrán visto en las placas. Se habrán desarmado cosas, desarmado plaquetas, radios, televisores. Y dirán, ay, ¿qué es esto que veo acá soldado? Bueno, cuando mira, ya me convencieron. Voy a hacer ahora. Compartir pantalla, acá donde está, mira.
Todas estas cositas que ustedes han visto toda su vida, ¿reconoce las formas estas? Sí. Son tipos capacitores. Diferentes materiales con diferentes propiedades, diferentes voltajes. Acá dice de poliéster, lo de, de cerámica, fin de poliéster, electrolíticos, ¿de acuerdo? Diferentes formas, diferentes tamaños para diferentes voltajes, diferentes capacidades de almacenar carga antes de descargar. Fíjate, de papel, de poliestileno, bipolares, mica, policarbonato, electrolítico, cerámica. No, por eso le digo, hay de todo. Y son esas cositas que uno ve en las plaquetas de circuito. Allá en el colegio hay una caja enorme, pero enorme, que tiene pila de estas cosas, que cuando volvamos al colegio se lo voy a mostrar. Es más, y acá aparece el amigo de todos los niños, el condensador variable. ¿Dónde está el condensador variable? Que es, no lo encuentro acá, ¿dónde está el dibujito? Este aparatejo acá. ¿Ven este que está acá? Este. Acá está de verdad. ¿Qué cosa, profe? Estoy dibujando en pantalla, ¿se ven mis rayas ahí? ¿Se ven o? Estoy pintando, ¿se ve? No, ¿No se ve? no, no veo. Sí, sí, se ve. Profe, se ve re bien, sí. Ah, está. Bueno, el condensador variable, como podemos ver, es como un sándwich de placa, donde tiene una perilla y yo puedo sacar las placas de una a la otra. Es como que puedo controlar las placas que hay en el medio, el campo eléctrico. Bueno, esto, gurises, les va a viajar la cabeza, ¿de acuerdo? Porque ojalá se lo pueda explicar a fin de año. Es como funciona un sintonizador de radio. Un sintonizador de radio. O de las viejas tele. Con la perilla, ¿vieron que vos podés girar la perilla agarrando la estación de radio? Bueno, El dial. el dial. Bueno, el dial, que básicamente es eso, son unas placas metálicas, una dentro, separaditas una a la otra, donde yo girando la perilla puedo controlar cuánta placa están metidas dentro una a la otra, ¿de acuerdo? Es más, podríamos construir una radio en el colegio, una radio una radio AM, ¿no? Sin mucho esfuerzo, ¿de acuerdo? Como proyecto, si quieren podemos hacerlo de acá a fin de año, de física aplicada. Lo que pasa es que tenemos que, para entender cómo funciona, tenemos que ver varias cosas, pero hacerla se puede hacer. Una radio. Una radio de galena. ¿Nunca escucharon radio de galena? Bueno, No. lo dejo para que lo busquen después. Ahí va. Seguro. Esto es solo de la radio, profe. Seguro, un caballo variable. Eso de los modernos, re chuchi, pero los viejos eran más artesanales. Miren, yo dejo ahí una radio galena para que busquen después, si tienen un tiempito libre en todo el estudio, cómo se fabrica y se puede hacer muy caseras y agarra radio y todo, AM. ¿De acuerdo? Necesitan un parlante para no tener que inventar el parlante. ¿Por qué pero- FM no, profe? Y porque tenés que capturar la frecuencia FM, que es de alta frecuencia ya, y ya es más complicado. Y tenés que amplificarla más, ¿viste? Frecuencia modulada. Es más complicada la FM. Y el parlante para que salga el sonido, claro. Sí, por delante por eso. Pero una radio AM se hace, radio galena, ¿de acuerdo?